Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuestro segundo encuentro de esta segunda parte de nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu para que nos guíe en este nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre para seguir avanzando en la lectura y comprensión de este libro del Apocalipsis según San Juan. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo defensor, para que nos lleve a la verdad plena, para que Él que inspiró estas palabras, pues también ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder comprender este mensaje de salvación. Que tu Espíritu, Señor, sea el guía que vaya haciendo que esta palabra produzca fruto abundante en todos y cada uno de nosotros. Que por la intercesión de San Juan Evangelista y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, pues podamos comprender y aprovechar este nuestro encuentro. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos y gracias de verdad por estar aquí. Hoy para nosotros aquí en Dulce Nombre de Cartago, pues es un día especial. Celebramos la fiesta en todo Centroamérica de Santo Cristo de Esquipulas y nuestra comunidad parroquial aquí en Dulce Nombre, pues es el santuario diocesano de Santo Cristo. Sin embargo, bueno, ya lo explicaba el párroco por razones del encuentro con ustedes. No asistí a la Eucaristía hoy, pero bueno, le pedimos al Señor por esta comunidad y por todas nuestras comunidades, sobre todo a la Juelita, Santa Cruz de Guanacaste y también la comunidad de Tobosi, que estamos en fiestas patronales. Bueno, estamos estudiando este libro del Apocalipsis que decíamos, recordábamos hace 8 días, normalmente la mayoría de estudiosos divide en dos partes. La primera parte, que es el septenario de las cartas a las iglesias, que es esa invitación de revisar la iglesia, de mirar la iglesia hacia adentro, esa llamada a la conversión, esa llamada a la fidelidad, esa llamada a la perseverancia que el Señor a través de Juan en el Apocalipsis hace a 7 comunidades de Asia Menor, que decíamos que es un número simbólico y que son comunidades que de alguna manera representan a toda la iglesia. A partir del capítulo 4 iniciamos la segunda parte del Apocalipsis, que son ya propiamente las visiones proféticas, lo que Juan después en éxtasis logra ver desde el cielo y nos ayuda a interpretar la realidad en la que vivimos. Decíamos que esta segunda parte del Apocalipsis inicia con lo que llaman los preliminares del gran día del Señor y que el capítulo 4 que estudiábamos hace 8 días y el capítulo 5 que vamos a leer hoy, pues nos presentan precisamente los personajes más importantes, que es en definitiva Dios, que en el capítulo 4 Juan lo logra comprender como el que está sentado en el trono. Recordemos que el capítulo 4 lo leíamos a la luz de las grandes teofanías del Antiguo Testamento, porque como siempre hemos venido insistiendo desde la introducción, en la matriz para comprender el libro del Apocalipsis, tenemos que buscarla precisamente en el Antiguo Testamento. Y decíamos que en el Antiguo Testamento tenemos
tres grandes teofanías. Hay muchas otras teofanías, pero dentro de las teofanías más importantes, dentro de esas revelaciones o manifestaciones de Dios, tenemos la teofanía del Sinaí, cuando Dios se le presenta a Moisés para entregarle las tablas de la ley, cuando Dios invita a Moisés a subir al monte y estar allí para entregarle la ley. La teofanía de el profeta Isaías, que se le conoce también como la vocación de Isaías, cuando estando en el templo de Jerusalén, contempla la gloria de Dios. Escucha el cántico de los ángeles y de los serafines, alabando y glorificando a Dios, diciendo, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Y decía Isaías que la orla del manto de Dios llenaba todo el templo, como para indicarnos que Dios es tan grande, tan excelso, que solo con el encaje de la manga de su manto, pues llega a llenar todo el templo de Jerusalén. Esa teofanía tan linda cuando se escucha la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? E Isaías, purificado por Dios, dice, aquí estoy, envíame. Y la tercera gran teofanía es la que le ocurre al profeta Ezequiel a las orillas del río Quebar en Babilonia. Cuando la comunidad está viviendo el exilio en Babilonia, Dios se revela, se manifiesta a Ezequiel para darle un mensaje de esperanza y de salvación a su pueblo. Pues decíamos entonces que el capítulo 4 que estudiábamos hace 8 días, pues es como un gran resumen donde el que está sentado en el trono se le atribuyen todas estas características de las grandes teofanías para indicarnos que el que está sentado en el trono es precisamente el Dios de Israel, el Dios que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, el Dios que se le reveló a Moisés, el Dios que consuela y envía al profeta Isaías y el Dios que promete salvación a su pueblo a través del profeta Ezequiel. El gran personaje recordemos que se le presenta según la cosmogonía, según la forma de ver el mundo oriental, a Dios como sentado en un trono con elementos propios que transmiten luz para especificar aquello que el mismo San Juan en sus cartas llega a decir de manera muy simple: Dios es luz y en él no hay oscuridad. Y que se nos presenta entonces el Dios de Israel. El Dios de Israel es aquel que está sentado en el trono, rodeado de una corte celestial. Se nos presentaban 24 ancianos, se nos presentaban los cuatro seres vivientes, se nos presentaban y se nos van a seguir presentando elementos en los que a través de la idea que se tenía o de la realidad de las cortes de este mundo, pues el autor expresa la corte celestial, ¿verdad? Un Dios sentado en el trono, todo majestuoso, rodeado de sus ministros, pero que en este caso no son semidioses o dioses de segunda categoría, sino que simple y sencillamente son criaturas de Dios que están alabando y glorificando día y noche a Dios. Entonces, terminábamos el capítulo 4 con esa descripción donde se lee los ángeles, ¿verdad? Y los vivientes, perdón, los ancianos y los vivientes glorificaban a Dios, diciendo, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir el honor, el poder y la gloria, porque tú has creado el universo, porque lo que por tu voluntad, lo que existe, porque por tu voluntad existe y fue creado. Se alaba a Dios por la creación, se alaba a Dios por las obras que ha realizado en favor del hombre, en favor de la humanidad. Y entramos entonces en el capítulo 5.
que sigue teniendo la misma función de presentarnos el otro gran personaje. Podríamos decir que en el Apocalipsis vamos a encontrar dos grandes personajes, el Dios que está sentado en el trono y el Cordero, que sería, vamos a ver, Jesucristo resucitado. Y los dos capítulos juntos, capítulo 4 y capítulo 5, nos dejan entrever la relación profunda que hay en él, entre ellos, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros entender es con respecto a aplicar la lectura al texto de perdón, al dogma de la Trinidad. Porque si a veces podríamos pensar, ¿quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre. Pero según el libro del Apocalipsis, es Dios, punto. Es el Dios trinitario, el Dios que se reveló a Moisés, porque nosotros tenemos a veces un error, a veces creemos que Yahvé es el Padre. Y no, Yahvé sería la Trinidad, el único Dios verdadero que nosotros concibimos, porque así se ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de tres personas en un único Dios. Entonces, en el capítulo 4, el que aparece en el trono es Dios. En el capítulo 5, vamos a ir leyendo con calma, es el Dios encarnado, el Dios que ha venido a dar su vida por nosotros, que sería la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto al año pasado, al tema pasado, que nos sirva, digamos, como de retroalimentación. ¿Alguna duda, algún comentario? Con mucho gusto, pueden hacerlo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos siguiendo? Pues pasamos entonces a leer el capítulo 5. Igual vamos a ir leyendo los textos, ¿verdad? Y vamos a ir tratando de comprender. Un capítulo pequeño, pero un capítulo muy, muy importante. Alguno que me ayude a leer estos primeros versículos del capítulo 5, versículo del 1 al 5. Yo lo leo, padre. Por favor, Rosemary. Y también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: No llores. Mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Muy bien. Bueno, nos ubicamos entonces en el contexto. Juan en éxtasis es llevado, digámoslo así, a la presencia de Dios. Es elevado en espíritu para contemplar, para contemplar el plan de Dios, ¿verdad? Para contemplar el plan de Dios. Y entonces, ¿verdad? Y entonces ahora viene eso. Una vez que se nos ha presentado el que está sentado en el trono, aparece entonces la mención de un libro. La presentación se abre con la mención del libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahora, por las características del libro, ¿verdad? Se sabe que contiene un plan importante. Es un libro escrito por anverso y reverso y está sellado con 7 sellos. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque no se trata de un libro tal y como nosotros los conocemos hoy, porque recordemos que en la época en que se escribe el Apocalipsis, no existía este formato de libro que nosotros conocemos con la portada, la contraportada, el lomo del libro y páginas. No, lo que habían eran rollos.
De hecho, si revisamos el texto original, dice, el que está sentado en el trono tenía un rollo en su mano derecha, que era la forma como se presentaban los libros. Y los sellos, ve, si nosotros nos imaginamos un libro, es muy difícil la cuestión esta de anverso y reverso, porque los libros nuestros normalmente se escriben por los dos lados de las páginas para aprovechar material, ¿verdad? En aquel momento, los rollos normalmente eran por solo un lado y se enrollaban, eran material de papiro o de cuero, ¿verdad? De papiro o de cuero, pero si vemos la foto que está allí, nos hace la idea del rollo. Un rollo con 7 sellos, un documento oficial. Recordemos que todavía hoy los documentos oficiales se sellan, ¿verdad? Normalmente con sellos de parafina para asegurarse que nadie pueda abrirlos, se sella con parafina y entonces el Apocalipsis nos habla de este libro que está sellado con perdón, ya me enredé, con 7 sellos. Vuelvan a notar la importancia del número 7, ¿verdad? Que habla de totalidad, de plenitud. Ahora, por ser un libro escrito por ambos lados, contiene un mensaje importante. Y el mensaje va a ser el plan creador y salvífico de Dios que ningún ser humano o celeste, vean que dice, ni en el cielo ni en la tierra se encontró a nadie digno de abrirlo, ¿verdad? Puede explicar, salvo, y eso es lo que vamos a ver, el Mesías que cumple las esperanzas del Antiguo Testamento. Porque vean que imaginemos el dramatismo con el que bueno, constatemos el dramatismo con el que se presenta el mensaje. Juan está en el cielo, está allí contemplando, sabe que el libro es lo que va a poder nos va a ayudar a comprender el plan de Dios, pero dice, no, se proclama, no hay nadie digno. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y ante la ausencia, ¿verdad? Al no presentarse nadie digno, entonces el vidente, en este caso Juan, se pone a llorar. Pero sin embargo, el anciano, uno de los ancianos, lo mira y le dice, no llores. Mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Veamos que eso solo lo comprendemos a la luz del Antiguo Testamento. Y tenemos que irnos al libro del Génesis para leer la historia de cuando ya me enredé, Abraham, Isaac y Jacob, de cuando Jacob bendice a sus hijos y a Judá lo llama, eres como un león. Y a partir de ahí se habla de león de la tribu de Judá y dice, sobre ti se posará el bastón de manto, tus hermanos te obedecerán, ¿verdad? Se recurre también al retoño de David, al tronco de Jesé, la promesa que Dios hace a través de Natán de enviar un sucesor de David. O sea, el Mesías tal y como lo concibía el Antiguo Testamento. Entonces, el único capaz de abrir el libro es el Mesías, ¿verdad? Que se presenta como vencedor. ¿Notaron ese detalle? Ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y por haber triunfado, él es el único que puede abrir el libro y, pues obviamente para abrir el libro, ir quitando o quitar los sellos. Sin embargo, todavía no se nos dice quién es ese Mesías. Nada más es el Mesías triunfador. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo podríamos nosotros explicar esto en términos más sencillos, en lenguaje nuestro? ¿Alguno que me ayude? ¿Qué creen ustedes? Ojalá podamos participar para hacerlo más dinámico. ¿Cómo podríamos, digamos, esta idea que nos da Juan, el Mesías vencedor,
es el único capaz de abrir el libro y explicar el contenido. ¿Cómo podríamos decirlo? En términos más comunes o más normales para nosotros. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién me ayuda? ¿Será que estamos por aquí o no estamos? Sí, padre, Los, aquí lo estamos escuchando. sí, Miriam, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos explicar o transmitir esta idea de manera muy sencilla, con lenguaje que todos nosotros entendamos? En general, digamos, de lo que leímos o la De, partecita de esta de... parte, de esta parte que estamos viendo, ¿verdad? No hay nadie digno, pero dicen Sí, no ahí, lloren. No lloren ujú, porque hay uno ahí, que sí puede abrir el libro y ujú. los sellos. Ahí yo me imagino, padre, que de alguna forma, al decir ahí en ese momento que antes de decir la parte tranquilizadora, ¿verdad? Primero da como ese dramatismo de que si no hay nadie en el cielo en ese momento que fuera digno de abrir algo tan mágico, ¿verdad? O tan de Dios y estando en el cielo, y por eso Juan lloraba, porque él Ujú, decía, si está ese libro con tantos sellos y nadie es digno aquí, ¿verdad? De abrirlo, mucho menos va a ver en la tierra. Me imagino que en su momento eso fue lo que pensó Juan, ok, muy pero que bien. la misma persona le dice, pero tranquilo, que de que fue el león fue el que triunfó, ¿verdad? Y ahí va a haber ahora sí alguien que pueda abrirlo. Sin Ujú, embargo, esa parte es la que uno debería ya entender por qué específicamente el león, ¿verdad? Porque todos esos simbolismos, ¿verdad? ajá, Que sí. el león fue el que ganó y que entonces, ahora va a poder abrirlo él, ¿verdad? Ujú, Porque específicamente él, es algo de lo que sí no me queda claro a mí, ok. pero Va, por lo menos ya está, después del dramatismo de que no había nadie, ya hay una persona que lo puede hay una abrir. esperanza. Ok, ahora, bueno, vamos a ver qué dice Billy. Willy. Lo que estoy tratando de entender más bien es qué significa el libro y los sellos dentro de ese contexto para efectos de comprender Ujú, por qué solo el león de la tribu de Judá o el retoño de David, ujú, que ya yo sé quién es, ¿verdad? ajá, ¿Verdad? Es el hijo sí, en este exacto. caso. ¿Por qué solo él puede abrir ese libro Ajá, y ok, soltar los siete sellos? ok, vea. O Vamos a soltar ver. los sellos. O sea, Sí, lo que exacto. trato de entender y quiero tratar de entender es cuál es el significado del libro en este Ujú, caso. ok, ahora, es un libro importante, tiene un mensaje No, por importantísimo, supuesto. ¿verdad? Y entonces ponete a llorar, Willy, ponete a llorar porque si nos quedamos en la primera parte, claro que todos sabemos querer comprender qué tiene ese libro. Ya Ujú, nosotros, digamos, sabemos que pues el libro es el plan de Dios. Pero correcto. en su momento, por eso llora Juan, por eso llora el vidente. ¿Quién me va a poder explicar el plan de Dios? Nadie. Y por eso llora. Llora de ante la impotencia, como decía Luz Miriam, llora ante la impotencia de saber de ahí me voy a quedar yo también, nos vamos a quedar nosotros también con el clavo, digámoslo así. Y el problema es que Exactamente. ese libro es lo que le da sentido a nuestra vida. Lo que contiene ese libro es lo que le da sentido a toda esta persecución. Imaginemos que somos nosotros cristianos del siglo primero, ¿verdad? A los que Juan les dirige el Apocalipsis en estas iglesias que están siendo perseguidas, que están sufriendo, que están, ¿verdad? Digámoslo en términos más corrientes, que están tragando cable, que muchos han tenido que dar la vida, que muchos han tenido que irse, que muchos están siendo perseguidos y viven escondidos. Necesitamos a alguien que nos explique por qué todo esto. Y si nadie es capaz de hacerlo, pues de ahí no nos queda más que llorar. Pero sin embargo, hay un ambiente de esperanza. No llores. Mira, ha triunfado. Hay uno que ha triunfado,
porque, como decimos, se trata del Mesías. Todavía no se dice quién es, pero hay uno. Ahora, ¿cómo lo podemos explicar de nosotros de manera más sencilla? Es que solo en ese Mesías que triunfa es el único que puede dar sentido a nuestra vida. El Mesías triunfante es el único que puede ayudarnos a entender el misterio de Dios. El Mesías triunfante es el único que puede hacernos comprender el plan de Dios. O nosotros lo decimos de manera muy sencilla, solo en Él hay salvación. Y solo a través de Él podemos obtener la salvación. Bueno, es Claro ahí que donde se entendería lo que dijo Jesús en algún momento, que solamente por medio de Él llegamos al Padre. exacto. ¿Ok? Y solamente a través de Jesús vamos a entender el misterio del ser humano y el misterio del plan de Dios. ¿Ok? Pero sigamos entonces para ver quién es este retoño de David, quién es este león de la tribu de Judá, quién es este que ha triunfado y por lo tanto puede abrir el libro, puede ir desatando los sellos, porque vamos a ver que en el Apocalipsis así se da, se abre el sello y pasa algo, se abre el segundo sello y pasa algo, parte de esa dinámica apocalíptica que se va desarrollando en el drama del libro, ¿ok? Pero entonces sigamos con los siguientes versículos. ¿Quién es ese? Verá, primero le dicen, ahora Juan lo ve. ¿Alguno que me lea este versículo tan importante? Yo que tengo abierto Por el favor. micrófono de una vez. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Muy bien. Notemos que empezamos con la descripción o la presentación del otro personaje. El único digno y capaz de explicar el mensaje de Dios, es decir, el único capaz de dar sentido a la historia, es Jesucristo muerto y resucitado. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el vástago o el renuevo de David. En definitiva, lo que nos está diciendo, Él es el Mesías. Ahora, don Willy, Aquí ya tengo una pregunta, que antes usted hablaba y explicaba de que el que está en el trono es Dios, pero usted lo ponía como Trinidad, ah, porque aquí ahora ya empezamos a separar. ok, porque es O sea, precisamente, porque obviamente yo entiendo y claramente creo que todos los entendemos, obviamente quién es el Cordero ajá, como degollado, ¿verdad? Sabemos quién es. Obviamente es, bueno, y ahí está escrito, Jesús. Jesús, Pero ¿quién es Jesús? la Es segunda Dios, persona de la Trinidad exactamente. encarnada. Entonces No ahí se es te donde, olvide eso. porque ahora ya lo separamos. Sí, pero que precisamente es el plan de Dios. Vean cómo ya vamos describiendo. ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad es el único capaz de entregar, de leer el libro? Porque precisamente al cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Viene, asume nuestra naturaleza humana, muere y resucita. Y asciende nuevamente a Dios, llevándose nuestra humanidad. Es Jesucristo muerto y resucitado. Ya no solamente es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios hecho hombre, que muere y resucita y es el que le da sentido a nuestra vida. Veamos que yo sé que no es fácil de entender, a uno mismo pues nos cuesta, pero es para tratar de que llevarnos a comprender el mismo misterio de la encarnación, que es la base fundamental del plan de Dios. Dios pudo salvarnos de alguna manera,
pero quiso, de muchas maneras, perdón, pero quiso escoger el plan, ¿verdad? Quiso escoger el camino de la encarnación. Por eso se habla entonces de del Mesías, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, pero que vean que ahora es el Mesías, pero un Mesías especial. Porque yo afirmo a partir de este versículo que es muerto y resucitado. Vamos a ver, Willy, porque solo a la luz de lo que dice el versículo, porque yo puedo decir que se trata de alguien muerto y resucitado, El hecho de que indique el como degollado, que como obviamente en este degollado, caso representaría la muerte. la muerte Ah, ok, o el y ahora, haber derramado y la por qué sangre por resucitado? nosotros. Eh, Creo que eso tendría sentido con la parte ya de los 7 cuernos y los 7 ojos que representan los La espíritus de divinidad, Dios sí. Pero que sobre nos todo, Willy, sobre todo, sí, también, muy bien, pero sobre todo el detalle está de pie. Ok. Vean que es contradictorio, es contradictorio. Un cordero degollado, si está degollado es porque está muerto, pero está de pie. ¿Notan el detalle? Vean cómo Ujú. San Juan, ¿verdad? Entonces vi, ¿verdad? Otros, tal vez aquí la redacción que utiliza la Biblia de Jerusalén no queda tan clara, ¿verdad? En otros textos se traduce. Entonces vi de pie en medio del trono, entonces vi en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado de pie, como degollado, pero vivo. Es Jesucristo muerto y resucitado. Y ahora, lo que usted decía, a partir de ahora, ¿por qué se habla de Cordero? Porque recordemos que está el trasfondo del Antiguo Testamento, de la Pascua judía, ¿verdad? De los cánticos del siervo de Isaías, ¿verdad? Aquel siervo que se ofrece, que da su vida, ¿verdad? Que padece por el pueblo. A partir de la imagen del Cordero, el autor nos presenta a Cristo como Cordero, que ha dado su vida en sacrificio por la multitud, como degollado, pero que ha resucitado y que ahora está en el cielo con la totalidad de la energía mesiánica. O sea, es el Mesías perfecto. 7 cuernos, símbolo de poder absoluto, y una capacidad absoluta de penetrar en los misterios de la historia. 7 ojos. Y algunos lo interpretan como que tiene la plenitud del Espíritu en acción. O sea, se trata de Cristo muerto, resucitado, pero también glorificado. El Cristo de la ascensión, el Cristo que regresa al trono del Padre y se sienta a su derecha, es el único capaz de dar sentido y de revelar el sentido de nuestra propia historia. Por eso vean que nosotros, nuestra fe confiesa, solo en Él hay salvación. Solamente, dice Pablo, solo uno murió por nosotros, siendo inocente, murió por nosotros pecadores. Solo Él es el único que nos da vida y vida verdadera. ¿En qué forma más linda de profesar la fe en la divinidad de Jesucristo, pero también en su acto redentor? Él es el único cordero degollado que está de pie, el único que murió y resucitó para darle sentido a nuestra vida. En otras palabras, para darnos y ofrecernos la salvación. ¿Estamos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Padre, este que Sí. dice los 7 espíritus de Dios, imagino que entonces eso sería el Espíritu Santo que fue enviado a toda la tierra. La plenitud, se presenta como la plenitud, sí. Recordemos que el Apocalipsis nos habla del Espíritu, ¿verdad? Ya no digamos detallándonos como la tercera persona de la Trinidad, sino sobre todo precisamente como la acción de Dios, ¿verdad? En Dios que actúa en medio de la comunidad. Por eso es la plenitud, Él tiene la plenitud del Espíritu.
y a través de él el Padre nos envía al Espíritu, ¿verdad? Ya explicándolo, digamos, a partir de la teología de la Trinidad y todo lo demás. Pero aquí en este momento lo único que se dice es el Mesías muerto, resucitado y glorificado. Ahora, al estar glorificado, al participar de la realidad divina, pues tiene la plenitud, el poder, ¿verdad? Tiene la plenitud de poder y tiene la plenitud de acción. Por eso se habla de el espíritu en acción, ¿verdad? Tiene los siete espíritus de Dios, que notemos, ya no es la primera vez que se habla de los siete espíritus de Dios, ¿verdad? Ya hemos venido reflexionando varias veces sobre esto. Aquí se interpreta como la divinidad de Jesucristo que se derrama en favor de toda la tierra, la salvación para todos aquellos que queramos aceptarla. ¿Estamos? Sí, tengo una pregunta. Claro que sí. Eh, este libro, o sea, por lo que llevamos visto hasta ahora, es, o por lo menos así lo percibo, en los evangelios se nos narra, obviamente, la vida de Jesús, Ujú. desde que él, bueno, hay algunas partes, Sí. obviamente, que tienen que ver con lo que es la anunciación, su Ujú. nacimiento, etcétera. Pero en los cuatro evangelios obviamente se nos narra todo lo que fue la vida de Jesús, Ajá. su muerte, su pasión, su muerte, su resurrección, etcétera, etcétera. Y nos quedamos al momento de su ascensión. O sea, Ujú. él sube al cielo, ¿verdad? Y por decirlo de alguna forma, nos quedamos como, pues, ¿y qué pasó allá? Ujú. ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando él ascendió allá? ¿Qué fue, cómo lo recibió el Padre, etcétera, Ujú. etcétera? ¿Verdad? Aquí siento a veces como que esto es una narración de eso que ocurrió Ajá. allá en el Sí. cielo, porque se nos está diciendo, ok, él Ujú. es coronado, obviamente, y se le entrega, obviamente, todo lo que es el poder, como lo indica ahí Ujú. en la nota, ¿verdad? Todo el poder y la capacidad, ¿verdad? Ujú. Plena para reinar. Ok, sí. Pero sobre todo, Willy, sobre todo, digamos, vamos a ver, en primer lugar, el elemento del libro, ¿verdad? Del libro que se presenta en una visión es un elemento apocalíptico. Ahora, no podríamos interpretarlo como una continuación del No, no, Evangelio, de lo que estamos de pasó en el acuerdo. cielo, ¿no? Sino que lo que importa es que Jesucristo es el que revela, el que da a conocer el sentido de la historia, el plan de salvación, que Willy ya lo conocemos. O sea que Sí, para claro. nosotros creyentes el libro no contiene nada nuevo. Vamos a ver que en el fondo, porque el Apocalipsis va ¿cuál es la idea central del Apocalipsis? Lo habíamos comentado una vez, que Jesucristo, si Jesucristo venció, nosotros vamos a vencer con él. Ujú. La idea Es central un del libro de esperanza, Apocalipsis correcto. es, exacto, la idea central del Apocalipsis es que el bien triunfará sobre el mal, porque ya Jesucristo venció el mal con su muerte y su resurrección. Entonces ahora, Juan lo que hace es presentarnos el libro y vamos a ver que cada vez que se abre un sello, que uno dice, bueno, quitan un sello, pero quedan seis sellos. No puedo abrir todavía el rollo, pero bueno, es parte del lenguaje apocalíptico. Cada vez que se va quitando un sello, se nos revela algo. ¿Y qué es ese algo que se nos revela? Precisamente eso, que el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces vean qué lindo porque entonces se nos presenta a Cristo como el Salvador, como el Mesías, pero también como el fundamento de nuestra esperanza. Acabamos de terminar el año, el jubileo de la esperanza, y el Papa Francisco y el Papa León insistían en esto. Jesucristo es nuestra única esperanza. Y esperamos que así como Él venció
así también nosotros participamos de su triunfo y también con él nosotros venzamos el mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué contiene el libro? El sentido del plan de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a leer, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Vea que Juan va narrando, se mete en el, Juan es de esos narradores, ¿verdad? Que van viendo las cosas, pero que también se siente personaje, porque él es el que llora y todo. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Versículo 7, lo leo yo, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, como diciéndole a Juan, ¿verdad? Como eh, dramatizando, diríamoslo así, lo que ya el anciano le anunció al vidente. No llores, hay uno que es digno, pues ese que se presenta como cordero degollado pero de pie, ¿verdad? Entonces toma, se acerca y toma el libro. ¿Por qué lo puede tomar? Porque se le dio ya el poder. De manera solemne se expresa la acción realizada por el cordero de en medio de los cuatro vivientes y los ángeles, se dirige hacia el que está en el trono y toma el libro de su mano derecha. Si Juan lloraba, ahora se dice, bueno, ya hay uno que ha tomado el libro. Y ante este gesto, ¿qué pasa? Leamos el versículo 8. ¿Alguno que me ayude? Yo, padre, Por favor. cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Atención. Vean qué manera más sutil de proclamar la divinidad de Cristo. Porque ante quién se postraban los ancianos en el capítulo 4, ante el que está sentado en el trono. Ahora se postran ante delante del Cordero, delante del Cordero. La acción del Cordero provoca una acción, una liturgia de alabanza porque el Cordero es el único capaz de develar la historia a través de la apertura del mismo libro. Y aquí se destaca un elemento importante. El plan salvífico de Dios parece responder a las plegarias de su pueblo, pues las oraciones están siempre presentadas, están siendo presentadas constantemente ante Dios. Vean, esos seres que alaban a Dios, esos seres que se postran delante de Dios, tienen copas llenas de perfume y el perfume son las oraciones de los santos. Pensaba hoy cuando repasaba un poco este tema, verá, qué hermosa esta idea. Nuestras oraciones son presentadas ante Dios. Nuestras oraciones no chocan o quedan en el cielo raso de las iglesias, no, son llevadas hasta la misma presencia de Dios. Y nuestras oraciones, ¿verdad? La salvación es respuesta que Dios da a la oración constante de su pueblo. Los ancianos siempre presentan. Se habla aquí de copas llenas de perfume. Más adelante se va a hablar del incienso, que son las oraciones de los fieles, ¿verdad? Lo importante es que se da el sentido de la plegaria. Nuestra oración no queda en el techo. Nuestras oraciones son presentadas, llevadas hasta la misma presencia de Dios y cantan. No solamente se postran, vean qué montón de elementos litúrgicos, como lo hacemos nosotros en misa también, nos postramos, pero también alabamos a Dios y cantan un cántico nuevo. ¿Alguno que lo lea, por favor? Yo lo leo, padre. Por favor, Rosemary.
y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Ok, notemos entonces cómo se insiste, ¿verdad? La muerte le permite al Cordero desarrollar una obra salvífica que convierte a los humanos en personas totalmente dependientes de Dios porque sirven a los intereses del Señor. Con su muerte y su resurrección nos compró para Dios y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Se afirma que en el presente el Cordero es capaz, decía el padre Bani, de apropiarse del libro porque en el pasado fue inmolado, poniendo así las primicias y las bases de una salvación completa, que en el futuro habrá de realizarse con el reinado de Dios, del Cordero y de los salvados en la tierra renovada. Ha hecho de nosotros un nuevo pueblo. Así como Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto y cruzó el mar Rojo, cantaron un cántico nuevo, Moisés, Abraham, María y todo el pueblo alabando a Dios. Ahora, en el cielo se canta un cántico nuevo porque el Cordero ha liberado, porque el Cordero ha salvado, porque el Cordero nos ha hecho y nos ha transformado en un reino de sacerdotes, en unos llamados a compartir el reinado y el poderío de Dios, que es la meta hacia la cual todos nos dirigimos. ¿Preguntas? Ok, seguimos entonces, el 11, versículo 11. ¿Alguno que lo lea, por favor? Con gusto. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con voz fuerte, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Muy bien. La adoración y la alabanza que se da digámoslo así, en el alrededor del trono se expande. Vean qué multitud de ángeles, cuántos millones, millares de millares, diríamos nosotros, y que cantan la alabanza al Cordero. Vea, digno es el Cordero degollado. Y ahora, Willy, usted que lo leyó, cuénteme las palabras que siguen. Digno es el Cordero degollado de recibir. Empezamos. Uno, El poder, dos, la riqueza, tres, la sabiduría, cuatro, la fuerza, cinco, el honor, seis la gloria y siete. y la alabanza. La plenitud. Siete Ujú. elementos. No, Padre, ¿qué significa poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor? No, es una manera de podrían ser hasta sinónimos, pero lo importante es que se habla de la plenitud, la totalidad de la alabanza se dirige al Cordero, ¿verdad? La creación que va más allá de lo visible, ya que se habla de ángeles, ¿verdad? Millares y millares de ángeles, se presenta en el Apocalipsis como parte de los que ejercen la liturgia en el cielo, formando parte de una asamblea numerosísima. Esta asamblea forma una liturgia antifonal, o sea, una exaltación, una doxología, se glorifica a Dios, aplicando al Cordero los siete atributos que Dios recibe en el Antiguo Testamento.
porque precisamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿a quién pertenece el poder? A Dios, la riqueza a Dios, la sabiduría a Dios, el honor, la fuerza, la gloria y la alabanza. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dice le pertenece a Dios. Aquí se le atribuye al Cordero, a Jesucristo muerto y resucitado. De Dios eran los siete, ¿verdad? Aquí se pone, ¿verdad? También, en algunos ponen la alabanza, ¿verdad? La acción de gracias en lugar de la riqueza. Vamos a ver que en el capítulo 7 se cambia, ¿verdad? Se pone Eucaristía, acción de gracias en vez de riqueza. Pero son los 7 dones que le pertenecen a Dios y ahora se aplican al Cordero, que aparece como portador y presencia de la gloria divina. Un momentito, hermanos, perdón. Katia, bien, gracias a Dios. Tranquilo. A Petra, ¿eh? ¿Dice usted? ¿O la bomba a la Petra? Ok, ok. Ok, perfecto. Bueno, bueno. Si cogió para Cartago o para Paraíso. Ok, ok. Bueno, me pongo al corte de eso apenas termino las clases. Katy, chao. Ok. Bueno, perdón hermanos, pero creí que había cerrado el micrófono, pero bueno, ya oyeron. Es que estamos con lo de don Carlos Román, el señor que anda desaparecido. Y me hablaba la nuera, ¿verdad? Una de las nueras que ya han podido encontrar, digamos, el recorrido que hizo y las últimas noticias se tienen, pues precisamente aquí en Caballo Blanco por la bomba de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces me están pidiendo el favor de contactar gente para seguir revisando cámaras. Bueno, perdón la interrupción. Ok, vamos de nuevo. La creación dice que va más allá de lo visible, se presenta en el Apocalipsis como parte de los que ejercen la liturgia en el cielo, formando parte de una asamblea numerosísima, y los dones y atributos que le pertenecen a Dios se aplican al Cordero, ¿verdad? Se aplican al Cordero que aparece como el portador y la presencia de la gloria divina. En otras palabras, este, se está afirmando que todo lo que el Antiguo Testamento decía de Dios, de Yahvé, ahora se le aplica también a Jesucristo el Señor, muerto y resucitado. Ok, perdón, ¿preguntas? Continuamos entonces. ¿Alguno que lo lea? Versículo 13 y 14, Si quiere lo leo, padre. por favor. Dice, y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Los cuatro vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron para adorar. Ok, notemos que ya adelanté un poquito la explicación. Se le atribuye el mismo honor, la misma gloria al que está en el trono y ahora al Cordero. ¿Ok? La doxología continúa y toda forma posible de existencia, vea que dice toda criatura del cielo, los ángeles, de la tierra,
¿verdad? De debajo de la tierra y del mar, estamos ante la concepción que ellos tenían del cosmos, ¿verdad? Y todo lo que hay en ellos, ¿verdad? Al oír esta alabanza, respondían al que está sentado, ¿verdad? En el trono y al Cordero toda glorificación. Alabanza, honor y gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y entonces se reconocía con el amén. Los ancianos seguían adorando y postrándose delante del Señor. ¿Ok? Notemos entonces que el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4 nos hablaba del que está en el trono y ahora este capítulo 5 del Cordero, que es el que nos va a ayudar al ir desatando los sellos a comprender el misterio y el plan salvífico de Dios. Yo creo que es un capítulo muy lindo, sobre todo que nos permite recordar la centralidad de Jesucristo, muerto y resucitado en el plan de salvación a través de Él, por Él y en Él, ¿verdad? Por Él, por Cristo, en Cristo y con Cristo hemos sido salvados. Y vamos a participar del triunfo definitivo el día de la resurrección. Ahora sí, preguntas, preguntas. Bueno. Yo no, No, padre, todo clarísimo. estamos. Entonces, bueno, meditemos entonces. Ya podemos leer los dos capítulos juntos y de hoy en 8 días, pues ya empezamos con la apertura de los siete sellos, ¿verdad? Cuando el Cordero comienza a abrir los sellos y van apareciendo una serie de elementos simbólicos que nos van a hablar precisamente de la salvación. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Amén. muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces de hoy en 8 días, si el Señor lo permite. Buenas noches a todos. Amén. Buenas Buenas noches, noches. Padre. Saludos.